Pues tengo el placer de presentarles a José Luis Borao Jordán. Él es el jefe del Departamento de Accesibilidad al Medio Físico de la Fundación ONCE. Yo soy Cecilio Cerdán Carbonero, director general de Cooperación y Ciudadanía Global, y el motivo de mi presencia aquí es que somos el departamento que lleva en el Ayuntamiento de Madrid la Agenda 2030 y, por lo tanto, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son, como saben, compartidos por 192 países y cuya estrategia de localización para la ciudad de Madrid se aprobó la pasada primavera. Nosotros hemos cogido esos objetivos globales del mundo y los hemos traído a la ciudad de Madrid. Es, por lo tanto, un tema ligeramente más etéreo del que se estaba tratando en la anterior mesa, en la que efectivamente se estaba hablando del medio físico. Estaban aquí los responsables de adaptar la ciudad físicamente a esas condiciones de accesibilidad, pero yo creo que tampoco un tema menor, ¿no? Porque efectivamente esta agenda global presta importante atención a la accesibilidad, incorporando un importante volumen de metas e indicadores vinculados a esta materia. Por destacar uno y por ir rápido, que ya sé lo tarde de la hora, pues comentar el ODS 10, ¿no? Cuyas metas son pues potenciar y promover la inclusión social de todas las personas del planeta y adoptar políticas especialmente fiscales, de protección social, de modificación de las ciudades, de adaptación del medio urbano, para lograr progresivamente una mayor igualdad. Por lo tanto, efectivamente, lo que ha servido esta estrategia para nosotros es de reflexión de en qué punto estábamos y hacia qué punto tenemos que ir en estas materias de accesibilidad, no solo en el medio físico, sino en todas las diferentes actividades que realiza un ayuntamiento, en concreto el Ayuntamiento de Madrid. Por ponerles un ejemplo, en el año 2015 no había ni una sola empresa ni una sola centro especial de empleo que tuviese contratos con el Ayuntamiento de Madrid. Eso es una situación que evidentemente había que corregir. A día de hoy son ya el 3%, el objetivo para 2030, cuando se haga el balance de la estrategia, debe ser del 8%. Es simplemente un pequeño dato que puedo darles. Lo mismo sucede con el número de calles adaptadas, lo mismo sucede con el número de viviendas adaptadas a personas con discapacidad. Todo esto son asuntos en los que desgraciadamente no hemos avanzado tanto como queríamos, y la agenda supone, desde el espacio transversal que hacemos en el área internacional hacia el resto de áreas de gobierno, pues un espaldarazo a estas políticas y el darles un dato concreto, ¿no? Una meta hacia la que tienen que llegar. No me voy a extender mucho más, pero sí pedir a nuestro ponente que nos comente sobre este tema de los objetivos de desarrollo sostenible, con una pequeña pregunta. Estos objetivos de desarrollo sostenible, que son globales, permiten la internacionalización, digamos, de unos objetivos que son para todos, desde Madrid hacia el mundo. Tenemos obligación de estar homogeneizados con el resto de lugares del planeta y alcanzar, desde luego, los mismos retos o mejores, o quedar por encima de ellos en este avance hacia la accesibilidad global. Y, por lo tanto, ¿cómo cree don José Luis que es de importante, efectivamente, el incorporar los objetivos de desarrollo sostenible a la accesibilidad en todas sus facetas? Muchas gracias. Pues muchas gracias, Cecilio, por la presentación. Muchísimas gracias, Cecilio, por la presentación. Y bueno, en respuesta a eso diría, ¿cómo metemos la accesibilidad dentro de esos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? En cualquier caso, son estos objetivos de desarrollo sostenible de los que vamos a hablar ahora mismo. Son una forma, son unos mecanismos para una estrategia global a nivel mundial, como bien comentaba Cecilio, que debe marcar las actividades no solo de las empresas, no solo de los estados, de los gobiernos, sino también de todos y cada uno de nosotros como ciudadanos de esta sociedad, ¿no? Y, por supuesto, la accesibilidad, como se ha hablado en muchos puntos de esta intervención, es esencial, ¿no? Quería empezar, y además teniendo ahora mismo la posibilidad siendo la última intervención, que tiene sus ventajas y sus inconvenientes. Inconvenientes porque son ya las 2, ya es casi la hora de comer y muchos de vosotros ya estaréis ávidos por echaros algo a la boca, pero bueno, tiene sus ventajas, ¿no? Que has estado escuchando todo lo que se ha dicho aquí y bueno, me va a permitir modificar un poco la presentación según lo que se ha ido comentando en estas intervenciones. Y, en primer lugar, me querría apuntar a una de las preguntas que se han hecho en una de las mesas anteriores, ¿no? Concretamente la que estaba Álvaro y Cristina, ¿no? ¿Qué es para mí la accesibilidad, ¿no? Se han comentado muchas cosas, ¿no? Derecho, la accesibilidad es comodidad, es igualdad, yo aportaría una cuestión más, ¿no?
Quizá por mi formación como arquitecto, yo creo que la accesibilidad es una parte más, es un ingrediente más del diseño, y así debe ser. De la misma manera que la sostenibilidad, de la misma manera que la eficiencia energética, de la misma manera que otras cuestiones que tienen que ver con el diseño de cualquier entorno, de cualquier producto, de cualquier bien, de cualquier servicio, ¿no? José Miguel decía en la mesa anterior que es muy complicada la normativa de accesibilidad, por supuesto, que hay que priorizar unas cosas frente a otras, por supuesto, pero hay que priorizar, la accesibilidad debe estar priorizada también dentro, pues bueno, pues como os decía, dentro de la movilidad de las ciudades, dentro de la sostenibilidad y la eficiencia de las ciudades, ¿no? Y ejemplo es el título, ¿no?, de estas jornadas, ¿no? Retos y oportunidades de una ciudad para todas las personas. No aparece de ningún lado la palabra accesibilidad, aparece en pequeñito. Esto es un truquito que me he montado abajo a la izquierda, ¿no? Es verdad, tenemos que tratar, también se ha mencionado, buscar la normalización de la accesibilidad dentro de todos los ámbitos de nuestra vida y, cómo no, de nuestras ciudades, ¿no? Es decir, no hablaremos nunca de ciudades sostenibles, no hablar nunca de ciudades eficientes, no hablar de ciudades, no poner apellidos, ¿no?, tampoco de ciudades accesibles. Debe ser algo más dentro de todo el proceso de diseño de, ya os digo, de ciudades, de edificios, de entornos, tanto físicos como virtuales, productos, servicios, etcétera, ¿no? Y para eso aparecen los ODS, ¿no? Los ODS, yo entiendo que todos sabemos de lo que estamos hablando, ¿no? Los ODS son los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son esos 17 objetivos, 17 pautas que se marcan desde la Agenda 2030, aprobada sobre desarrollo sostenible, aprobada en 2015 por Naciones Unidas, y que sustituían a los que en su momento se llamaban los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que muchos de nosotros, los que estamos aquí, no nos sonarán. Muchos de los que estaban por ahí arriba, que ya veo que muchos de ellos se han ido, seguramente ni habían nacido, que no dejaban de ser lo mismo, ¿no? Esos Objetivos de Desarrollo del Milenio planteaban la actuación en ocho ámbitos por donde debían discurrir todas las políticas globales, todas las acciones gubernamentales a nivel global para obtener un mundo más sostenible, más justo. Y bueno, pues a partir de 2015 se plantearon estos Objetivos de Desarrollo Sostenible, en los que yo personalmente creo que se ha hecho un gran esfuerzo y una gran intención, hasta de lectura fácil, ¿no? Porque al final se entiende muy bien cómo con 17 campos se puede ver cómo se va a mejorar las condiciones de vida de todas las personas, de toda la ciudadanía en nuestro mundo, en nuestra sociedad, ¿no? Hablamos de erradicación de la pobreza, de que haya hambre cero, de que los sistemas sanitarios sean accesibles y sean utilizables para todas las personas, temas de igualdad de género, de educación, de ciudades, bueno, con ese ejercicio que has hecho de síntesis se ha planteado, digamos, una visión muy global, ¿no?, con esos 17 ámbitos para delimitar en el punto de actuación de todas las acciones, ¿no? Antes también se ha hablado, ¿no?, la Convención Internacional de Derechos de Personas con Discapacidad y los ODS, ¿cómo están relacionados, no? Pues bueno, ha habido muchos estudios por parte de CERMI, nosotros mismos desde Fundación 11 hemos hecho estudios para ver cómo casaban las cuestiones que aparecían en esa Convención sobre Derechos de Personas con Discapacidad con los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Muchas cosas están incluidas, desde luego, pero no tienen con el nombre de accesibilidad o con el nombre de personas con discapacidad. Se habla de la población en riesgo de exclusión, personas mayores, es decir, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, como os decía, son 17 objetivos con un montón de metas, más de casi 170 metas que cada una tiene un montón de indicadores y que al final, como os decía al principio, no son más que 17 grupos de acciones que hay que llevar a cabo desde diferentes entidades y desde los propios ciudadanos en favor de las personas, de todas las personas, en favor del planeta y en favor de la prosperidad de la sociedad, ¿no? Por supuesto, están para hacer realidad los derechos humanos de todas las personas. Y cuando hablo de todas las personas, no hablo solo de las personas con discapacidad, sino hablo, como bien decía ahora mismo, de las personas en riesgo de exclusión, inmigrantes, personas con bajos recursos, etcétera, ¿no? Y sobre todo, que también se ha mencionado antes, ¿no?, que nadie quede atrás, ni que nadie quede fuera de los servicios que ofrece la ciudad, ¿no?, la ciudad y la sociedad.
Como os decía, la accesibilidad y la discapacidad se tienen en cuenta en los ODS y en la Agenda 2030. Bueno, pues ya os digo, en ese estudio que nosotros realizamos de la mano del Real Patronato sobre Discapacidad, pues bueno, hicimos un pequeño cruce y análisis de las propias metas que aparecen en cada uno de los objetivos y veíamos que como tal aparecían en poquitos, como específicos, ¿no? Como acciones específicas para mejorar globalmente el mundo, ¿no? Hablaban de educación, pues hablaba en el objetivo 4 sobre educación de calidad, se hablaba alguna meta de hacer centros y escuelas o centros, instalaciones educativos que permitieran el uso a todas las personas, a personas con discapacidad, a niños, etcétera, en temas, pues otros temas como en temas de trabajo, por supuesto. La accesibilidad debe estar presente, ¿no? Si no hay accesibilidad en un puesto de trabajo, pues poco vamos a mejorar o hacer porque el trabajo sea decente y que sea igualitario y que sea justo, ¿no? Por supuesto, en temas de desigualdad, reducción de desigualdades, en el objetivo 11, ¿no? El de las ciudades y comunidades sostenibles, está claro que cuando estamos hablando de estos conceptos de Smart City, ciudades inteligentes, poco inteligente es aquella ciudad que no atiende a las necesidades de su ciudadanía, ¿no? De las personas que en ella habitan o las personas que las visitan como turistas o como personas que van a trabajar allí, ¿no? Las ciudades, al final, están porque las personas las crearon. Es decir, las ciudades no tienen que dar respuestas, sino que se tienen que ajustar absolutamente a lo que las necesidades, a lo que los ciudadanos demandan a la hora de vivir en ellas, ¿no? Cuando hace miles de años se crearon las primeras civilizaciones fue porque las personas necesitaban juntarse y vivir en un centro que llamábamos ciudades o núcleos urbanos para dar una respuesta, ¿no? Con lo cual, en el momento en que no se cubran todas esas necesidades, estoy hablando en general, no solo de personas con discapacidad, no solo de personas mayores, no solo de niños, no solo de jóvenes, no solo de personas con bajos recursos, pues entonces esa ciudad será muy poquito inteligente y será muy poquito ciudad, ¿no? Por supuesto, se habla del tema de alianzas, la importancia de las alianzas para lograr los objetivos que se marcan, el resto de objetivos que se marcan dentro de la Agenda 2030, pero como os decía también al principio, se habla muy en general hay algunas metas que hablan con situaciones de personas en situaciones de vulnerabilidad, metas dirigidas para paliar la discriminación, etcétera, ¿no? Pero como objetivos son esos 5 en donde aparecen específicamente temas de accesibilidad y temas de personas con discapacidad. Y diría, se aprobaron en 2015 los ODS, la agenda que marca el propio título de la agenda, ¿no? La Agenda 2030, ¿no? Nos quedan, efectivamente, antes se mencionaba, 10 años. Estamos en 2021. ¿Cómo estamos? ¿En qué plazo estamos? Bueno, anualmente se hacen estudios e informes de seguimiento desde la ONU para ver cómo en cada uno de los países se están implementando todos esos objetivos, ¿no? O qué acciones están llevando a cabo, ¿no? Bueno, ¿cómo estamos? Pues si yo voy a hablar de accesibilidad, por supuesto, en esos informes poco aparece la accesibilidad, siento decíroslo, ¿no? Pero bueno, para ello nosotros también pusimos en marcha un índice que hemos desarrollado en colaboración con una consultora, con Identity, con el apoyo que siempre nos presta el Real Patronato sobre Discapacidad, y en el que colaborábamos con SEAT y Renfe, en el que planteábamos un índice en el que queríamos ver cuál era ese índice de aplicación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en las capitales, las 52 capitales de provincia españolas, ¿no? Por supuesto, nuestra participación está muy enfocada a cómo estaban la implementación de los ODS y lo que tenía que ver con la accesibilidad, con las personas con la discapacidad, etcétera, ¿no? Con lo cual, no es un índice exclusivo de accesibilidad y discapacidad, sino que es de la implementación de los ODS en todas las capitales de provincias. Se evaluaron 125 de esas 169 metas que componen los ODS. En todos los objetivos, en los 17, se plantearon cuáles fueron esas implantaciones, se desarrollaron un montón de indicadores y, como habéis visto antes, que tampoco se mencionaba mucho la accesibilidad en lo que era la definición de los propios ODS, bueno, pues encajamos la dimensión de accesibilidad, en esos objetivos de desarrollo sostenible y nos centramos en estos que veis en la pantalla, ¿no? Que será el 1, el fin de la pobreza, la educación de calidad, la igualdad de género, que es el 5, el del trabajo, que es el 8, la reducción de desigualdades, las ciudades y comunidades sostenibles, paz, justicia e instituciones sólidas, y el 17, que es de alianzas para lograr sus objetivos, ¿no?
Pues en cada uno de ellos planteábamos el desarrollo de diferentes indicadores dentro de cada una de alguna de las metas que se definían dentro de cada objetivo de desarrollo sostenible y, bueno, para ver qué datos podíamos obtener desde fuentes secundarias que tuvieran que ver con la discapacidad, con la accesibilidad, con la implementación en nuestras ciudades, ¿no? Pues bueno, pues vemos que en el fin de la pobreza vemos cuáles son, uno de los indicadores era el número de personas con discapacidad beneficiarias de prestaciones en cada una de las ciudades. Pues bueno, no os voy a desglosar todos ellos, toda esta información, si alguien está interesado en conocer más sobre los indicadores y los resultados de este índice, sí que os invito a que podáis contactar conmigo y estaré encantado de haceros llegar toda la información que estiméis oportuna, ¿no? En esa línea, pues como os decía, fuimos desarrollando diferentes metas y una de las cosas, indicadores, no metas, perdón. Una de las cosas que nos llamaba la atención, ¿no? Fue uno de los indicadores que planteábamos, era la calidad de los datos demográficos de personas con discapacidad a nivel local, en cada una de estas 52 capitales de provincia española. Tengo que decir, y no es porque haya puesto porque estamos en Madrid y que las jornadas son del Ayuntamiento de Madrid, pero es verdad que Madrid estaba en el top de todas esas ciudades, de esas capitales de provincia en cuanto a calidad de esos datos demográficos, que como también se comentaba en la mesa interior, lo primero es saber qué es lo que hay, quién lo está demandando para poder priorizar y para poder llevar a cabo esas actuaciones. En ese sentido, Cecilio, de verdad, esto es una muestra de que también Madrid está a la vanguardia a nivel estatal en la implementación de todos los ODS de manera general, que es un dato que también aparece en este estudio y sí que, bueno, yo creo que es destacable esa intención, ese compromiso del Ayuntamiento de Madrid a la hora de incorporar estas actividades, estos objetivos en la ciudad, ¿no? Como conclusión, deciros únicamente dos cosas, ¿no? Que hoy hablamos de ODS, pero mañana hablaremos de cualquier otro ámbito, ¿no? Y que la accesibilidad deberá estar siempre presente para asegurar la igualdad y asegurar la participación en igualdad de condiciones a todas las personas en la sociedad. Yo cuando muchas veces hablo, o la gran mayoría de veces que abro en mis intervenciones, trato de hablar muy poquito de accesibilidad y de personas con discapacidad. Trato de hablar de inclusión, trato de hablar de ciudades justas, de edificios justos, de edificios que tengan en cuenta la necesidad de las personas. Como arquitecto creo que somos los responsables de diseñar espacios, de diseñar edificios que tengan que ver que tengan en cuenta las necesidades de todos los usuarios, ¿no? Pensamos en personas, no en otra cosa, y así tienen que ser, con lo cual hablamos de ODS, pero podemos hablar de cualquier otro ámbito, ¿no? Tenemos el marco global, los ODS es una herramienta más, como bien decía Cecilia en mi presentación, es un marco más teórico, más genérico, y tenemos una década todavía para seguir actuando desde nuestras instituciones, nuestras empresas, nuestras asociaciones, nuestros gobiernos, pero nosotros como ciudadanos también tenemos una parte importante a la hora de participar en esta consecución de los objetivos de desarrollo sostenibles, ¿no? Busquemos un mundo más accesible más allá de lo que digan las pautas, explícitamente o no. Es un derecho, como ya se ha hablado en estas jornadas, es una obligación y una necesidad. Todos seremos mayores, todos necesitaremos algunas condiciones específicas de nuestras ciudades, de nuestros espacios, de nuestros edificios, con lo cual ahí desde luego estará la Fundación 11, estaremos el CERMI, estará el Movimiento Asociativo de Personas con Discapacidad para, en muchos casos, siempre digo, y ahí abogo un poco, porque parece que los arquitectos, los diseñadores, los ingenieros tenemos la culpa de todos los males que tienen que ver en la sociedad, sobre todo en cuanto, pues bueno, en el caso de la accesibilidad, que es en el ámbito en el que yo trabajo, ¿no? Pero es verdad que se desconoce en muchos casos y que allí estaremos para ayudar a todos los que estén comprometidos con crear espacios y ciudades para todas las personas. Y estar al lado también de los que no estén convencidos, porque para hacérselo ver y de verdad ayudarles a que podamos constituir un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más igualitario, con los ODS o no, pero que ahí tenemos el marco. Muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias.
José Luis, en efecto, ¿no? Muchísimas gracias por tus buenas palabras con respecto al trabajo que realiza el Ayuntamiento de Madrid. Eso quiere decir que efectivamente las personas, tanto del área social como del área de obras, que participaron en esta creación de las metas de la Agenda 2030 en la ciudad, pues han hecho un buen trabajo. Al final, hay una cosa que quería destacar antes de concluir, y es que en el propio plan de gobierno se incorporan las metas de los ODS. Eso es una diferencia con respecto a los planes que han hecho otras ciudades, y que creo que es muy interesante, porque ahí efectivamente veremos si para 2030 tenemos esos objetivos que nos hemos puesto y que creo que van a redundar mucho en la accesibilidad de las personas en la Ciudad de Madrid. Por lo tanto, yo les invito a conocer la estrategia de localización de los ODS en la Ciudad de Madrid, que, como les digo, se aprobó la pasada primavera, en la que están incluidos en el plan de gobierno todas estas acciones, y de verdad felicitar a José Luis y a la Fundación 11 por ese estudio, que creo que es enormemente revelador de la situación, de cómo aterrizar la accesibilidad en un tema tan global y tan importante como son los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Nada más y muchas gracias. Creo que ya podemos marchar a comer. Mañana siguen las jornadas, así que gracias a ustedes.